Crecí en un hogar de la iglesia tradicional, donde mis padres no conocían a Dios, donde era poco la visita a un templo, una iglesia. Yo creo que muy pocos domingos los que se iban, estábamos muy lejos de Dios, muy lejos del Señor, y por ende a todo ello, mi padre, un hombre adúltero que siempre tenía diferentes mujeres, hizo que en mi hogar haya muchos problemas, muchos pleitos, muchos altercados entre mi padre y mi madre, y eso hizo que yo desde niña tuviera muchos traumas. Nosotros más parábamos en la calle que en la casa. Parábamos con los amiguitos, corriendo, jugando. Eso era todo el día. Solamente entrábamos a la casa a comer algo y de ahí salíamos corriendo y parábamos en la calle, porque los momentos que estábamos en la casa era ver pleitos, lisuras, rompían las cosas y era traumático totalmente. Yo a la edad de 12, de 13 años, de ver que tanto mi mamá quería quitarse la vida y corría para el malecón, mi hermano mayor que quería agarrarla para que no se vaya a tirar, se desmayaba. Eran unos cuadros terribles, terribles, terribles. A la edad de 14 años, ya para cumplir 15 años, es que yo conozco al que ahora es mi esposo. Yo había tenido enamorados, pero eran muchachos así, responsables, que no saben ni conversar, no tienen tema de conversación, no tienen nada. Pero cuando yo lo conocí a Eugenio, entonces era mayor que yo, me llevaba 5 años, pero era una persona que yo la veía trabajadora, responsable, que le gustaba conversar, le gustaba aconsejarme. Él me hablaba, era un amigo que yo no había tenido, entonces yo me enamoré de él. Yo me enamoré porque él tenía cualidades que yo no había visto en otras personas. Y a la edad de 16 años, yo salí embarazada. Yo salí embarazada a los 16 años de edad y es verdad que nosotros buscábamos que yo me embarace porque él me quería sacar de la casa. Él veía tantas cosas en mi hogar que él decía, y yo también quería salir de la casa. Yo pensaba que la única solución para yo ser feliz era salir de mi hogar, salir de la casa de mis padres, y así yo iba a ser feliz. Su mamá quería que ella se vaya a Estados Unidos y no quería que yo estuviera con ella. Entonces nosotros pensamos que para que nadie nos separe, y pensamos tener un hijo. Entonces continuamente buscábamos la oportunidad de tener un hijo y ella no salía, hasta que un día me dio la sorpresa de que ahora sí estaba encinta. Y bueno, arreglamos todo y recuerdo que una semana antes de que yo me casara, me enteré que iba a ser mi esposo, estaba saliendo con otra muchacha por mi casa. Incluso fuimos con mi mamá a averiguar y si era cierto, hablamos con ella, con su mamá. Y me dolió tanto. Yo en ese momento ya habíamos hecho las invitaciones para el matrimonio, ya teníamos toda la iglesia separada, todo donde nos íbamos a casar. Y yo en ese momento dije mejor no, hay que romper todo, ya cómo me voy a casar así. Mira, yo con María Rosa nos amábamos, era un amor pero platónico. Era un amor de día, de noche, nos escribíamos cartas. Ella era mi amor y yo era su amor. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos ya en ese proyecto de que ella saliera encinta para casarnos, es que un mes antes apareció esa chica, nunca existió. Yo lo amaba a mi esposo, pero me había dolido tanto lo que me había hecho. Ya tenía 5 meses casi de embarazo. Y incluso mi madre cuántas veces me decía, no, vamos ahorita a hacerte el aborto, que yo conozco un doctor, que vamos para sacarte a este hijo. Y yo le decía, no, lárgate de mi casa, vete de mi casa. Por supuesto, un dolor muy fuerte,
porque ella era una chiquilla de 17 años. Y eso me dolió mucho, porque yo le di confianza, pero las cosas le hicieron diferente. Entonces luego es que nos casamos, y fuimos a vivir solos, porque yo le dije, ni creas que voy a vivir con tu mamá. Y ella me decía, ni creas que voy a vivir con tu mamá, ni yo tampoco. Entonces vivimos solos, ¿no? Se abrió la oportunidad de alquilar un pequeño departamento chiquito en un tercer piso, y nos fuimos a vivir ahí. Y era bonito, porque era como que estábamos jugando al papá y a la mamá, todo era bonito. Me dejaba mi diario, nunca me faltó nada, siempre él vio por mí y vivíamos, se podría decir, felices. Pero eso que contrajo, que como él tenía amigos, que también tenía un amigo que tenía su esposa, pero vivía en la casa de la mamá. Teníamos otro amigo que también vivían con la mamá porque no eran responsables. Entonces ellos comenzaron a meterse a mi casa. Y eso eran todos los fines de semana. Y como mi esposo trabajaba y entonces él ganaba su dinero, entonces todos los venían viernes, sábado y domingo, recién se iban en la noche, y tomando, y fumando, y bailando, y jugando cartas, y se gastaba todo el dinero que él había ganado en la semana, y lo gastaba en ese fin de semana. Y eso era por semanas, por semanas, por semanas. Ella era muy responsable, siempre fue desde niña, desde jovencita, desde recién casada, tenía solo 17 años y ella era una excelente esposa. La casa la tenía limpia, cocinaba, hacía todo. Yo nunca me he quejado de una maravillosa esposa. El malo era yo. Yo era el que no la supe apreciar, el que la hizo sufrir mucho. Llegaban momentos que yo ni siquiera podía pegar el ojo porque yo lo veía como con los ojos coqueteando con la muchacha que estaba ahí en mi casa, con la esposa del amigo, o con la amiga, o con quien sea, que yo decía, si yo me quedo dormida, él se va a meter con esa persona. Y no me podía, me moría de sueño y quería cerrar los ojos y no me podía dormir porque yo sabía que si me dormía, él iba a estar con esa mujer. Y era terrible, comenzó mi corazón a llenarse de resentimiento, de deseo de venganza, de odio, de fastidio. Comencé a rechazar a mi esposo, lo botaba, ya no lo soportaba cuando dormía con él, yo no quería que me tocara, dice, este parece un animal, este es como que fuera un animal, todos los hombres son iguales, se me metió todo eso, el diablo se metió en mi vida, se metió a mi casa. Y yo le hablaba, yo le decía, María Rosa, quiero hablar contigo, mira, yo no quiero dejarte, yo no quiero que mi matrimonio se destruya, pero ella no me hablaba, o sea, se quedaba callada, como una pared. Yo le decía, pero María Rosa, pero ¿por qué no me habla? Mira, te voy a dejar, Mari, me voy a ir, y nada, no me respondía. Y llegó un momento que comencé a sentir un rechazo también. Yo me acuerdo que mi esposo ponía frazadas en el medio porque ya no quería sentirse mal. A veces se iba a la calle, se iba al parque a dormir, venía y yo sé que él se sentía mal y eso hizo de que, yo recuerdo un día después de tantos adulterios y problemas que había visto, hasta lo había encontrado a él, lo había visto con otra mujer y todo eso. Un día me arrodillé, me acuerdo, nadie me había predicado la palabra, yo no conocía la palabra de Dios, en mi casa nunca había llegado la Biblia. Y recuerdo que un día yo me arrodillé y le dije a Dios, le dije, Dios mío, yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo viví en mi niñez, porque yo comencé a golpear a mi hijo, al mayor, a Christopher. Comencé a pegarle y comencé a castigarle y con lo que tenía le tiraba, le rompí la nariz, le rompía la cabeza, como una salvaje, verdaderamente comencé a pegarle a mi hijo. Por eso que él tenía tantos problemas. En el colegio me gustaba. En todos los cumpleaños él era un niño problema, porque yo lo había hecho así. Yo lo maltraté mucho.
Yo hacía lo que me habían enseñado, lo que yo había visto. Cuando yo le pedí a Dios que yo me quería quedar sola, yo le dije, Dios mío, estoy haciéndole daño a mis hijos, los estoy maltratando y prefiero quedarme sola. Porque yo recordé cuando yo le decía, mamá, que se vaya mi papá mejor y nosotros nos quedamos solos. Yo vi eso como una solución. Por eso es que cuando yo comencé a tener esos mismos problemas en mi casa, entonces yo ahí fue que lloré, le lloré a Dios y le dije, Dios mío, quiero quedarme sola con mis hijos. Prefiero quedarme sola y yo los voy a criar, porque si yo sigo así, yo los voy a seguir maltratando. Y no pasó ni 15 días y mi esposo se fue de viaje al extranjero. Y cuando yo me separé de ella, yo sabía que era para siempre. Me fui la primera vez y luego regresé. Regresé después de unos meses. Y cuando regresé, pero cambiado completamente. Yo la despreciaba mucho más. Yo recuerdo que lo miré y dije, ¿qué cosas te han hecho? ¿Qué tienes? Él era otra persona, hasta vino con ojos azules, vino con el pelo parado, era otro, me miraba con un desprecio como que yo era una basura para él, ni quiso estar conmigo, nada, era otro. Entonces es que sacó un pasaporte que decía que yo era soltero para casarme en el extranjero. Y la dejé, y ella me encontró el pasaporte. Y cuando me encontré el pasaporte, dice, ¿te han puesto soltero? Y le digo, uy, se han equivocado. Y ahí es que me fui. Y cuando me fui, pero así me despedí. Y yo sabía que me iba, hasta me despedí de mi abuelito, sabiendo que ya no lo iba a volver a ver. Y me fui para no volver. Y entonces cuando él se fue, yo recuerdo que por segunda vez él se vuelve ahí. Yo recuerdo que ahí fue que me comenzaron a predicar la palabra de Dios, me comenzaron a invitar a la iglesia. Mi cuñado Eduardo, él también estaba congregando, ya él ya se había convertido y él me comenzó a predicar. Iban a la casa con otro hermano, me predicaban, pero yo sabía que yo tenía demonios, porque cuando él me predicaba, mis rodillas temblaban y todo mi cuerpo temblaba. Y cuando él decía que la sangre de Cristo tenía poder, me sentía, pero que quería salir corriendo. O sea, yo no sabía por qué me pasaba eso. Llegó en mi vida un momento que yo comencé a tener miedo por las noches, ya no podía dormir. Y ya no me quedaba a dormir en mi casa porque yo vivía sola con mis hijos. Entonces me iba a dormir donde mi mamá, me iba a dormir donde mi suegra, donde mi cuñada, diferentes casas. Y el día que me tenía que quedar en mi casa era terrible, sudaba frío, las luces prendidas y yo temblaba. Yo experimenté lo que es el terror nocturno. Y entonces recuerdo que esa noche yo le dije a Dios, le dije así sentada en mi cama, le digo, Dios mío, ayúdame, quiero dormir, quiero echarme a dormir, ya no quiero tener miedo, ayúdame, Señor. Si tú me ayudas a dormir esta noche, yo te prometo que mañana voy a ir a tu casa y que yo voy a entregar mi vida a ti, porque yo ya no puedo seguir viviendo así. Yo me fumaba una cajetilla de cigarros diario, desde que yo abría mis ojos, yo fumaba. Yo hablaba de lisuras, pero una boca sucia, todo era lisuras. Y entonces cuando yo le digo eso a Dios, las puertas de la casa se tumbaron, pero con una fuerza y estremeció la casa, que yo dije, Dios mío, y ahora peor va a ser. Y yo dormía sola, yo vivía sola. Y me echo en la cama y con las luces prendidas temblando. Y de repente cuando ya comienzo a agarrar el sueñito, siento que se me tiran encima con fuerza, queriéndome abrir el pecho y queriendo meterse. Y yo ahí le pedí ayuda a Dios, dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo he dicho esa palabra, eso explosionó como un globo, así, ¡pum!, se ha ido. Y ahí me he quedado dormida y esa noche puedo dormir tranquila. Al otro día fue día sábado, día de ayuno.
Y yo recuerdo que me alisté temprano y yo le había prometido a Dios que iba a entregar mi vida al Señor. Y este sábado me fui temprano a la iglesia y sentada porque no sabía orar. Y esperé hasta el último, terminó el culto y recuerdo que el pastor Luis Mesa con una diaconisa conversaron conmigo, hablaron conmigo, me llevaron al altar y le pedía perdón a Dios. Y cuando yo me levanté de esa oración, yo sentí que no pesaba nada, sentí como que estaba pisando nubes. Y sentía un amor increíble en mi corazón. Quería salir a la calle y decirle a la gente que yo las amaba, que yo las quería. Yo recuerdo que llegué a la casa de mi mamá y la abracé a mi mamá. Le dije, mamá, yo te amo. Yo nunca le había dicho que la amaba. Desde ese día yo comencé a orar por mi esposo. Todo ese rencor, todo ese odio, todo ese deseo de venganza que tenía para con él, todo eso Dios lo quitó. Dios puso amor por él, puso que orara por él. Entonces, cuando él se enteró de que yo era cristiana, entonces yo sé que él estaba tranquilo. Pero claro que mi papá le decía, no, pero tienes que llevarte a tus hijos porque tus hijos están traumados. Ellos los está llevando a la fuerza a la iglesia y se están traumando los niños. Sucede que yo, por una situación que yo no hice, acabé preso en Colombia. Y cuando salgo de Colombia, de la cárcel en Colombia, cuando salgo, llamé por teléfono al Perú y me dijeron que ella estaba loca, que el tiempo que yo me había desaparecido a ella le había causado un impacto y que se había vuelto loca. Pero la locura que ella tenía era que se había vuelto evangélica. Todos me dijeron que lo que era evangélica. Mi hermana me dijo, no está loca, lo que pasa es que se ha metido a una iglesia y ahora usa una falda larga y está así, sin pintura, no se pinta. Y me la pusieron como una persona extraña. Me mandaban fotos de ella y me decían, mira cómo está, así está ella ahora. Y entonces yo cuando la veo, me desanimé por completo. Y bueno, yo comencé a ir a la iglesia, mi esposo poco hablaba conmigo, más hablaba con su familia. Y las veces que nos comunicábamos siempre era, a veces habían algunos desacuerdos porque pensábamos diferentes. No es que él había cambiado, sino que yo había cambiado. Yo era otra mujer. Pero un día ella me mandó un cassette y en ese cassette ella me dice, escúchalo solo. Entonces yo me metí a mi carro con 2 latas, 3 latas de cerveza, mi cajetilla de cigarro, porque yo pensé que me estaba mandando un cassette personal, de pareja, que me hablaba algo, pues que yo quería saber qué me iba a decir, qué raro, para que me diga eso. Y a la hora que ella dice en el cassette, dice, ¿estás solo? Me decía en el cassette, ¿estás solo? Yo le decía, sí, respondía yo en el carro. Quiero que escuches esto estando tú solo. Pero antes te voy a cantar algo. Y dije, ¿me va a cantar? Sí, nunca he cantado ni arroz con leche, que me va a cantar. Y entonces se agarró y dijo, ya hijos, 1, 2, 3. Y agarró y estaba con Atenas y con Cris. Y me imagino que sacaron las tapas de las ollas y comenzaron a hacer bulla. Y pa, bla, bla, y comenzó a cantar ella. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Y con las bla, 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 con mis hijos. Y yo escuchaba y dije, se volvió loca. De verdad que está loca, está loca, está loca, está loca. Loca, le decía yo al radio, loca. Y ella lloraba, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Escúchame, Eugenio, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Voy a seguir a Cristo. Y decía en el radio. Es que estaba loca, pero ya estaba casada, pues, con los bebés, ¿no? Entonces, ese era el motivo de que yo
me oponía a muchas cosas. Me oponía. Y de repente recuerdo que un culto misionero estaba, para ese entonces, el reverendo Luis M. Ortiz, y él vino a predicar, vino a la convención, y en la mañana se hizo el culto en 28 de julio, y era un culto misionero. Y ahí yo sentí que cuando Dios me habló así a mi oído, y comencé a llorar, y una voz me dijo, así en mi oído clarito, me dijo, yo tengo un propósito con tu esposo. Y no pasó mucho tiempo cuando él me llama por teléfono. De eso habrá pasado 1 o 2 meses no más. Y me llamó por teléfono llorando. Una noche me acuerdo, diciéndome, Mari, me dice, he entregado mi vida a Cristo. Un día yo me iba a una borrachera con un grupo de unos peruanos, unos ecuatorianos, y yo antes de irme la llamé por teléfono a mi esposa. Y entonces cuando yo la llamo, ella me dice que había estado en un culto misionero y que Dios le había hablado. Y yo me burlaba de ella, pues entonces ella me dice, Dios me ha hablado y me ha dicho que tú vas a ser pastor. Y yo tapé el teléfono y le dije a los compañeros, a los amigos que estaban conmigo, hoy dice la loca que yo voy a ser pastor. Y todos se comenzaron a reír, córtale, me decían. Y yo le digo, espérate, ¿y Dios te ha hablado? Sí. ¿Y cómo te habla Dios? Le digo, por teléfono, burlándome, ¿no? Burlándome. Pero ella me dijo, mira, digas lo que digas, Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser pastor. Y yo tapé el teléfono, me reí, me burlé de eso. Sin embargo, soy pastor. Si Dios no hubiera llegado a mi vida, si Dios no hubiera llegado a mi hogar, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mis hijos? Yo estoy muy agradecida del Señor por todo lo que Él ha hecho conmigo. Me ha permitido servirle en la obra con mi esposo. Me ha permitido ver crecer a mis hijos sanos. Nos ha dado muchas bendiciones. Le hemos servido al Señor en la ciudad de Huánuco cerca de casi 9 años, en la ciudad de Chiclayo casi 6 años, en el Cusco también, y con todo nuestro corazón, porque estamos agradecidos, porque Dios ha transformado nuestras vidas. Yo estoy feliz con ellos. ¿Por qué? Porque veo el cambio que ha habido en ellos. El cambio desde que comenzó su matrimonio. La verdad es la gloria del Señor. Su vida cambió, pues cambió un montón. Si no se hubiese convertido, ¿dónde estaría ahorita? Sí, Eugenio, los dos. Nosotros los queremos un montón. Amiga, que Dios te bendiga, hermana. Han escuchado mi testimonio y es lo que yo he podido haber vivido. Y yo sé que el mismo Dios que trató con mi vida, que cambió mi hogar, que transformó mi hogar, ese mismo Dios también lo quiere hacer contigo. O sea, aquí no hay excepción de personas. Acepción de personas. Aquí Dios, al que le llega la palabra y le acepta y la recibe, el Señor hace una obra perfecta en su vida. Y Dios también va a hacer de tu vida y de tu hogar un hogar precioso como el que ahora yo estoy viviendo, con un esposo que me ama, que primeramente ama a Dios, que me ama a mí, ama a sus hijos. En mi hogar no hay lisuras, no hay pleitos, no hay contiendas, hay armonía, gloria al nombre de Jesús, y vivo una vida muy preciosa en el Señor. Doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida a tiempo. Estoy muy agradecida de Dios. Que Dios te bendiga mucho, hermana, hermano también, amigo, amiga que me están escuchando. Dios los bendiga. Busquen al Señor y obedezcan su palabra, que para usted también es la promesa de Él. Que Dios les bendiga mucho. Soy feliz. Y aquí está mi esposo conmigo. Juntos le estamos sirviendo a nuestro Señor. Aleluya. Es verdad, hermano. Testimonio vivo.